Buenas tardes, bienvenidos, un día de sol, sábado por fin con buena temperatura, el clima meteorológico por lo menos, el otro ni hablar. Y ustedes que se comunican al 52750770, la vía de comunicación. Estaba pensando esta semana, los argentinos no aprendemos más. Quizá esa proverbial mala memoria que nos asiste a una sociedad distraída, confusa, una sociedad que no se hace cargo de lo que sucede en nuestro país. Parece como que le pasara por el costado, ¿no? Tuvieran una pátina y les resbala todo. Total, hoy con un buen celular resolvés la vida y no te das cuenta que te estás individualizando cada vez más, alienando cada vez más y separándote de la responsabilidad que como sociedad nos compete a los argentinos. La mala memoria es uno de esos elementos nocivos de la vida de nuestro país. Solemos decir Argentina como si nada hubiese pasado. Bueno, volvemos al Fondo Monetario Internacional. Y eso poco menos que puede significar una tragedia para los argentinos. Y ojalá me equivoque. Pero si repasamos la historia de los vínculos de los distintos gobiernos con este organismo de crédito multilateral, como pomposamente se hace llamar el Fondo Monetario, para nosotros no es otra cosa que uno de los organismos de la usura mundial, ¿no es cierto? Si uno repasa la historia de los vínculos de nuestro país con el Fondo Monetario, verá que siempre fue deficitario, negativo. ¿Para quién? Para los argentinos. Y vale un poco de historia, si ustedes me permiten. La idea, la del Fondo Monetario Internacional, nace en julio de 1944. Estábamos en los tramos finales de la Segunda Guerra Mundial, en una conferencia de acuerdos de Bretton Woods. En Yalta, los líderes se repartieron el mundo. En Bretton Woods se repartieron la economía del mundo. ¿Qué pretendían en aquella reunión de Bretton Woods? Garantizar la estabilidad de un sistema monetario internacional a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Ya se sabía que los aliados habían arrinconado al nazismo y lo iban a aplastar e iban a ganar la guerra con el concurso febril de los rusos que, bueno, aportaron millones de soldados muertos, ¿no? En ese tramo final de la contienda mundial. Formalmente, el Fondo Monetario Internacional comienza a funcionar el 27 de diciembre de 1945. ¿Qué era el Fondo Monetario Internacional en aquel momento? Un organismo que tenía como casi único objetivo blindar a las grandes potencias económicas de cualquier crisis como la que ya se había vivido en 1930, en rigor de verdad el crack financiero de Wall Street 1929, que arrastró a la Argentina, y si hilamos finito al gobierno de Hipólito Yrigoyen, un año más tarde. No querían volver a esa situación de tensión mundial producto de un clima bélico como el que se vivió en esos años, que venía de arrastre de otro clima bélico que fue terrible, la Gran Guerra Mundial entre 1914 y 1918, donde una parte importante de Europa quedó devastada, entre ellos Alemania. Y de la devastación de Alemania surge, por mandato popular,
la figura de Hitler y del nazismo. El Fondo Monetario lo que quería de movida era promover una ortodoxia monetaria. Tenía unos cuantos objetivos que se enumeró en una carta de intención de iniciación, una declaración formal de principios: fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial, infundir confianza a los países miembros, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos, escuchen esta frase final, sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. Uno de los hombres que estuvo ahí en el meollo, en la génesis del Fondo Monetario, fue el inglés John Maynard Keynes. Habrá oído hablar usted del el keynesianismo y toda esa movida que creó Keynes. Vaya a los libros, investigue, lea y verá quién fue Keynes. Bueno, en esa oportunidad, en nombre de Inglaterra, Keynes sugería la creación de una institución todavía más importante, más superadora de la del Fondo Monetario Internacional. Keynes quería una banca central mundial que emitiese inclusive una moneda internacional y le había dado un nombre, el Bancor. Desde luego, esa propuesta de Keynes fue taxativamente rechazada. ¿Por quién? Por los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque afectaba el poder central que Estados Unidos quería y necesitaba imponer en el mundo. ¿Con qué? Con el dólar. Por eso, en su iniciativa, Keynes fracasa de movida. Hoy las principales críticas que se le hacen al papel dominante del Fondo Monetario Internacional es que beneficia solo a los países desarrollados. ¿Se acuerdan? Mire, yo era chico y ya se hablaba de que Argentina y otros países del Cono Sur, no por casualidad del Cono Sur, eran países en vías de desarrollo, como los empobrecidos países del África o algunas naciones de Asia, ¿no? Éramos todos países en vías de desarrollo, pero resulta ser que yo, que soy un tipo que hoy cuenta con 62 años de edad, creció, maduró, no perdió por suerte la memoria como tantos otros la pierden, y recuerdo claramente que yo crecí con una Argentina que siempre estaba en vías de desarrollo, pero que jamás llegaba al desarrollo, por errores, fracasos y traiciones de adentro y por errores, fracasos y traiciones de afuera. Hoy el organismo multilateral de crédito, como se suelen llamar al Fondo Monetario, al banco, a la Banca de París, al Banco Mundial y demás, lean a Stiglitz, por Dios, lean los libros de Stiglitz y se darán cuenta de qué se trata. Hoy está orientado a sostener políticas globales de el capitalismo neoliberal. Esto es el Fondo Monetario hoy. Desvirtuada su esencia original, hoy el Fondo Monetario Internacional es una banda de usureros que te va a exprimir hasta el cogote para lograr cobrar lo que ellos te prestan, más los usurarios intereses que ellos le agregan a ese préstamo. Entonces, el país que accede a esta maniobra cuasi delictiva es un país que está perdiendo su soberanía económica.
Ya tenemos perdida prácticamente la soberanía política. Ahora vamos en busca de la pérdida de nuestra soberanía económica. Ellos son dueños de una política matonil, porque después te vienen los delegados, los asesores o los propios titulares del Fondo Monetario, se sientan y te dicen, bueno, mire, mijo, acá el déficit fiscal 0. Explíqueme alguien, en qué país del mundo, empecemos por Estados Unidos, vayamos a Inglaterra, Francia, Alemania, si hay déficit 0, es imposible. Los buenos economistas, no los charlatanes de cuarta que aparecen en televisión hablando gansadas y encima te hablan gansadas en difícil. ¿Para qué? Para que vos no lo comprendas. No, estoy hablando de los economistas en serio, de los tipos que cuando hablan los comprendés. Decís, ah, mira, esto era así, claro, te la disfrazan con un lenguaje diferente para que vos creas que, y te distraigas, y te confundas, y te desinformes. Cuando esos economistas en serio hablan, te están mostrando que en ningún país del mundo puede haber déficit fiscal 0, porque siempre hay equilibrios entre lo que sale y lo que entra, y hay un gasto social. Eso es hacer política. Muchas veces los delegados del fondo vinieron a la Argentina, se sentaron y dijeron, no, mire, usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer esto otro, y estas son las recetas, y entonces hoy nuevamente los argentinos, que nos olvidamos de todo, volvemos a reencontrarnos con un lenguaje que habíamos creído felizmente perdido, y sin embargo vuelve. Y vuelve como un cachetazo. Porque ¿quiénes van a pagar los platos rotos de esta fiesta para pocos? La clase trabajadora que se queda sin trabajo, los jubilados, en fin, los que siempre están en la parte más débil, más delgada del hilo que se corta con tanta facilidad. Perón resistió en sus años del primer y segundo gobierno el ingreso al Fondo Monetario. De hecho, nunca se logró. El gobierno de aquel entonces creía mejor el vínculo entre gobiernos, entre países, entre naciones. Era un vínculo directo, sin intermediación parasitaria ni usuraria. Entonces, si necesitaba frutas, verduras o lingotes de acero producidos en la genial creación del general Sabio, pues allá iban. A los países de la posguerra o a donde fuera. Y si nosotros necesitábamos ayuda, bueno, hablaríamos directamente con los gobiernos de tal cual país para ver si había una ayuda directa. Perón no quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo Argentina ingresó? En 1956. Era el gobierno del general Aramburu, la llamada Revolución Libertadora, de la mano del entonces ministro de Hacienda, el joven Adalbert Krieger Bacena, que después fue ministro de Economía de otra dictadura, la de Juan Carlos Onganía, y generó un proceso de transferencia de capitales nacionales hacia el exterior, la famosa transnacionalización de la economía en aquellos años. Entonces, ¿a qué venir a versear? ¿A qué venir a mentir? Si esto está todo tan claramente expuesto. Reingresar al Fondo Monetario Internacional es reingresar a una situación que creíamos perdida, como en un juego de la oca. Avanzás 5, 10 casilleros, mal, bien, pero avanzás y brutalmente retrocedés 8, 9, 10 casilleros. Volvés a 0. Se habla de la pesada herencia aún a 2 años y medio de un gobierno que no entiende que la pesada herencia es como un medicamento, tiene fecha de vencimiento. Y sigue el engaño que hoy se presenta como posverdad, que, como ya les dije, para mí la posverdad es la prementira. Pero para que un gobierno engañe, tiene necesariamente que haber una sociedad que se deja
engañar. Claro, Cáceres, ¿estás seguro que vamos a ganar de esto? Yankee, este es el gran robo, esto no falla. Buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, nada de esto. Nada de esto fue un error. Esta política depende mucho del financiamiento externo y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Se acabó, tu mentira se acabó. Se acabó y te digo basta, 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 mentiroso, corazón mentiroso. No tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. No vuelvas, contigo corro yo